requisito para cursar la especialidad en imagenología. Ya vamos a iniciar. Agarro el micrófono este. ¿Lo puedo arrastrar o cómo está? Buenas tardes. Aquí tres. Mi nombre es Jesús Javier Rubio. Soy egresado aquí de la uni y en realidad les voy a meter a un multinivel. No, pues soy egresado aquí en la uni, de la 14ª generación. Hice mi internado en el IMSS de la Juárez, el servicio en Nacosari, y pues en el 2020 hice el Step 1, me fue muy bien. En el 2021 hice el Step 2, también me fue bien. Y el OET, que ahorita les voy a explicar un poquito de los exámenes, también en el 2021. Participé en el match season pasado, que fue en septiembre. Me certifiqué por ECFMG, que ahorita les voy a explicar un poquito qué son todas estas siglas. Y hice match en medicina interna el año preliminar en un hospital de Nueva York, que es Mount Sinai, la sucursal en Elmhurst, que es un hospital de Queens. Y voy a iniciar ya en julio del 2022 mi residencia ya. Fueron en total, desde que terminé la carrera hasta que hice match, fueron 2 años. Ahorita les voy a explicar un poquito más del timeline, de cómo dividir su tiempo. Y no represento conflictos de interés, todas las opiniones son mías y no representan la visión de mi empleador. Y un agradecimiento especial a Jesús Osejo, que algunas opiniones de aquí, él es un exalumno de aquí, 2 generaciones arriba que yo, y él estuvo pues guiándonos algunos en este proceso, y también él ya va a ser Chief Resident en un hospital allá en Miami. Ahí está su Twitter, me lo pasó a él, que si lo quieren seguir. Bueno, los temas a tocar van a ser el objetivo principal, introducción con unos tópicos variados, terminología, estadísticas en general del match, los steps, una explicación de los exámenes, las rutas que hay para certificarte, ERAS, que es la aplicación a la residencia, y ciertas conclusiones. El objetivo es dar una plática realista, sin adornos, haciendo la mención de ventajas, desventajas y cómo entender las estadísticas que te brinda también el match, porque muchas veces vemos números y no es en realidad lo que representan. Todo esto con la finalidad que se lleven una información útil y puedan tomar una decisión informada acerca si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo, si les conviene o no. Los términos IMG, IMG es International Medical Graduate, es un estudiante de medicina en el extranjero. Y hay 2 tipos, el US IMG y el non-US. US es que son estadounidenses, pero estudiaron fuera, ya sea universidades del Caribe, universidades mexicanas. Y non-US es que no nacieron en Estados Unidos y tienen estudios en el extranjero. Ahí entro yo, entramos algunos de nosotros, y también ahí entran las personas con green card o visa de trabajo, etcétera. Esto es importante para desglosar las estadísticas que nos brindan. El ERAS es la aplicación a la residencia, todo es por computadora, y el match, así se le llama ya a quedar ya en un hospital. Es un algoritmo matemático que tú, en los lugares que te entrevistas, tú pones tu lista de prioridades y ellos al revés. Y se trata de hacer una armonía entre lo que tú quieres y lo que el hospital quiere. Y ECFMG es la Comisión Educacional para Graduados Médicos Foráneos. Esta institución certifica los requisitos, calificaciones, credenciales de los IMG para que tengamos los mismos estándares que los estudiantes de Estados Unidos, para que tengamos los mismos conocimientos, y es una manera de estandarización para los foráneos. Estados Unidos es el país del mundo que acepta más extranjeros en todo su roster pues, de médicos. Alrededor de 1/4 de la fuerza de trabajo de Estados Unidos médico es extranjera, o sea que no nacieron en Estados Unidos. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, 48% de los residentes de medicina interna y pues subsecuentemente los adscritos son foráneos, o sea casi la mitad no son estadounidenses. Pues aquí están unas estadísticas como con el paso de los años ha ido aumentando. La línea de aquí pues era rosa, pero ya cambió de color. Ha ido subiendo, en los últimos años tuvo un pequeño descenso, pero porque es importante, o sea, aunque veamos que hay alrededor de 60% de match, como les dije ahorita, no todos los que somos foráneos, no todos los foráneos entramos ahí también, sino que también los que tienen green card y todo eso, por eso hay que ver cómo se definen ellos, ¿no? Bueno, en otras palabras, donde hay más extranjeros es en medicina interna. Hay mucho más lugares, mucho más extranjeros, y alrededor de 2000. De ahí le sigue medicina familiar, pedia, pato y neurología, que son las especialidades
IMG friendly, que le dicen que son las especialidades que más aceptan foráneos en Estados Unidos. Y pues eso es a tomar en cuenta, porque hay otras especialidades que raramente aceptan foráneos, como es ortopedia, como es cirugía plástica, dermatología, que si 10 aplican, uno queda y es porque su papá trabaja allá. Hay excepciones, ¿no? Pero bueno, aquí están las estadísticas también, el porcentaje de match cada año. Vemos que bajó un poquito en 2021, pero alrededor del 58%, 57.2%, hacen match. Eso quiere decir que si tú tienes una entrevista, ya con una entrevista entras en estas estadísticas. Y ya con una entrevista, las personas que tienen al menos una entrevista, 57% quedaron en alguna especialidad. ¿Por qué Estados Unidos? Porque yo decidí tomar esta ruta y mis compañeros que lo han hecho antes también. Por diversas cosas que nos gustaron, diversas cosas que nos llamaron la atención, oportunidades laborales, oportunidades de ingreso. Obviamente hay cosas que no son buenas, como los impuestos, el costo de vida, el seguro médico allá, que es muy caro. Pero me dice, esta frase es de Osejo, el compañero que ya está allá, dice, todos tus gastos en una quincena trabajando allá, los vas a pagar. Una quincena de médico escrito en un hospital allá te paga todo lo que hiciste de gastos de viaje, hospedaje, exámenes, bancos de preguntas, etc. Y la flexibilidad de oportunidades laborales. Allá siento que tienes mayor posibilidad de escoger, aparte de un solo trabajo, puedes derivarte a ciertas áreas que a lo mejor no están tan exploradas en otras partes. Y pues es muy importante la planeación que tú tengas de tu vida, qué quieres hacer de ti, qué quieres hacer de tu futuro y ver si está de acuerdo a eso. Bueno, empezando con el ingreso. ¿Cuánto gana en promedio un doctor allá, un médico allá? $340,000 al año. Los de primary care, que son los médicos de cabecera, por así decirlo, ganan un poco menos, 260, y ya los especialistas 378,000. Todo esto es antes de impuestos, al final queda menos, pero pues para darnos una idea, ¿no? De cuánto es la remuneración de la actividad médica ya. Todo esto es de la encuesta Medscape, pues hay que ver que como es una encuesta, son participación voluntaria y muchas veces no reflejan la realidad, si tienen acciones, si tienen otra cosa con ese dinero. Pues diferentes especialidades ganan diferente, las quirúrgicas pues obviamente ganan más, son más horas, pero pues tienen mayor ingreso, y las de medicina preventiva o consulta externa ganan un poco menos, pero pues de todos modos es considerable. Y pues como en todas partes hay diferencias de ingresos, tanto entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos, raciales, etcétera. Pues aquí está un ejemplo. Los hispanos ganamos 328,000 ya de adscritos, ¿no? Y esto ya es pasando los residentes. ¿Cuánto hace un residente allá? Ha ido subiendo hasta este año creo que disminuyó un poco, pero todavía no sale el reporte, pero es en promedio $64,000 al año, dividido entre 12 te queda como 5 pasaditos, creo, pero pues más impuestos y todo eso, menos impuestos y todo eso ya es diferente. Bueno, ¿qué hacer si te quieres ir? Primero que nada tienes que tener una estrategia, como en todo, ¿no? Tienes que determinar desde que tú decides que te quieres ir una línea del tiempo, y tienes que ver cuánto tiempo le vas a dedicar a estudiar para los exámenes, cuánto tiempo le vas a dedicar para hacer rotaciones, cuánto tiempo vas a dedicarle para la aplicación, porque todo es mucho tiempo, son 2 años que no estás desocupado en ningún momento, por ejemplo. Y pues obviamente tienes que tener tus metas. Si tú quieres ir, tienes que ponértelo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a los médicos que están ahí, voy a contactar a mis compañeros que ya se fueron para que me den consejos, para que me den un norte, por así decirlo, para no, muchas veces somos un poco más los médicos, ¿no? De que orgullosos de que no, yo quiero hacer mi esfuerzo, pero pues si ya hay algo hecho, ya hay algún camino que ya se tomó, pues no nos cuesta nada tomarlo y pedir ayuda y pedir consejo, ¿no? Y prepararte en los diferentes aspectos que van a formar tu currículum, porque pues, estudiar es muy importante, ¿no? Pero también hay actividades extracurriculares, hay grupos de interés. Allá se usa mucho, por ejemplo, si tú quieres radiología, formar un grupo de interés de radiología en la universidad te da mucho currículum para los radiólogos de allá. ¿Por qué? Porque eso significa que tú desde antes de terminar la escuela ya estabas interesado en esa especialidad. También actividades extracurriculares en cuanto a deportes, investigación. Ahorita voy a hablar un poquito más de todo eso. Los exámenes, pues no sé si los hayan escuchado, son los STEPS.
pues está el Step 1, el Step 2 CK, y antes estaba otro que se llamaba Step 2 CS, que era un examen clínico que ibas a hacer con un médico. Pero por la pandemia y todo eso cambiaron a esta cuestión, bueno, no es cierto, este examen que se llama examen de inglés ocupacional por sus siglas, que es un examen que realizan una empresa australiana, que te hacen escribir una carta, que te hacen un examen en tu casa. No, en mi opinión deberían de quitarlo, pero bueno. Todo esto te sirve para certificarte ante el ECFMG, que es la que te va a revalidar tus estudios para que ellos dicen, sí está a la par del estándar de Estados Unidos. Y los exámenes en sí es nuestra, ahorita ya no tanto, y te voy a explicar por qué, pero siempre era nuestra carta de presentación, siempre era, tengo que salir muy bien para que con esto se fijen en mí en los hospitales, porque voy a contratar a alguien de fuera teniendo aquí mis alumnos, porque tengo esta carta de presentación, que eran los exámenes, por ejemplo. El Step 1 evalúa los conocimientos de ciencias básicas, bioquímica, biología molecular, todo eso. Y pues antes la verdad, era un gran reto ese examen, y antes era considerado lo más importante, porque el que te abría o te cerraba las puertas. A partir de este año cambió nomás a aprobado o reprobado, que eso tiene sus ventajas y desventajas. Ventaja cuanto que los programas están apostando a una evaluación más holística de los alumnos, están apostando a que no todos son calificaciones, porque muchas veces se puede tener muchas buenas calificaciones, pero en realidad ser un mal corresidente, ser una persona que no tiene trato con los pacientes, una persona, y por eso por eso es una buena cosa que lo hayan quitado la calificación. Pero en sí lo malo de eso es que muchos foráneos nos esforzamos mucho para salir muy bien en ese examen y tener esa carta de presentación, por así decirlo, como ya lo mencioné, que te pudiera abrir las puertas a ciertos programas que de otra manera no se fijarían en ti, por así decirlo. Estas son las materias que vienen. En sí es un examen de las ciencias básicas que en Estados Unidos lo hacen después del segundo año de medicina. Allá son 4 años. Los primeros 2 son de ciencias básicas y los últimos 2 son de clínica. Este lo hacen al terminar el segundo año, que por lo general aquí vendría siendo también como antes de entrar a sexto semestre, que es cuando ya empezamos las clínicas, que vienen todas estas materias. La preparación, por lo general, son 6 meses. El costo del examen es alrededor de $1,000 y pues más el costo de los Cubans. Es un costo elevado, pero si tú ya lo tienes en mente y ya tienes el objetivo de realizarlo, ya te preparaste, por así decirlo. Estos son los Cubans, el más famoso es UWorld, ese es su precio. El Step 2 CK vale lo mismo, y este ya es más útil en cuanto a que evalúa los conocimientos clínicos de cardiología, medicina interna, cirugía, obstetricia, y este es un examen ya más relacionado con lo que vemos, pues ya ahí sí son cosas que vemos en el internado, son cosas que vemos en las materias clínicas, ya es un examen más tragable, por así decirlo. Aquí está el porcentaje de cosas que vienen en ese examen, esto es sacado directamente de la página de USMLE. Y al final está el OET, que es el último examen para certificarte anti-CFMG, que es un examen que pusieron después de que quitaron ese, y son 4 complementos: escribir, escuchar, leer y la conversación. Vamos a hablar de ese examen. Hay diferentes rutas por las que te puedes certificar. La más común y la primera que tienes que hacer es la 1. Si ya tienes tu cédula para ejercer, su cédula profesional, tienes que escoger esa ruta. Si no la tienes, haces un pequeño examen que es el OSCE, perdón, que es un examen médico de conocimientos clínicos. La tercera ruta es que estés en una escuela que ya está avalada dentro de la comunidad global de escuelas de medicina. Pero pues si ya tienes cédula, no puedes pasarte a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Pues, tienes que ser la que te caiga primero, por así decirlo. Luego, cosas muy importantes que después de la descontinuación de la calificación del Step 1 han tomado mucho valor, es la experiencia clínica, que siempre ha tenido mucho valor en Estados Unidos, y las cartas de recomendación y las publicaciones, el research, todas las extracurriculares. ¿Qué te va a dar esto? Muchas veces los entrevistadores no les importa cuánta calificación sacaste, no les importa quién eres, no les importa dónde vienes. Les importa que hayas estado en Estados Unidos. ¿Por qué? Para que te hayas familiarizado con el sistema, para no tener que reenseñarte, por así decirlo, lo que ya deberías de saber. Y eso aparte, la experiencia clínica te va a brindar cartas de recomendación la mayoría de las veces. No es regla, pero
pero es recomendable que busques dónde rotar, que tengan cartas de recomendación. Este tema antes era un poco diferente, porque había cierta manera de hacer que no te graduaras para ir a hacer rotaciones aquí cerca, a Phoenix. Pero ya a partir de que se puso que te gradúas automáticamente, ya ha sido un poco más diferente. Ahorita voy a explicar cómo se podría hacer algo en ese aspecto para poder rotar como estudiantes de medicina, porque una vez que tú eres egresado de medicina, que ya no estás en una escuela, ya no te avala la escuela, por así decirlo, para tú ir a hacer una rotación clínica a un hospital, ya no puedes hacer hands-on, que es estar ahí con el paciente, poner sondas, ayudar en tratamiento, hacer notas, porque ya tú eres un egresado médico, ya eres un profesionista, por así decirlo. Y cuando eres estudiante, sí te brindan ese respaldo, en otras palabras, ¿no? Hay diversas maneras de hacerlo, pero ahorita voy a comentar una que ha tomado más relevancia últimamente. Eso también te sirve para crear conexiones, como en todo, es conexiones, la verdad. Con una persona que conozcas y él conozca a otra persona, de repente, mira, yo conozco al director de programa de tal hospital. Tengo este alumno que es muy bueno, te lo recomiendo. O no hay chance de que pueda ir a ayudarte. Sí, ¿sabes qué? Que se venga el otro mes, por ejemplo. Bueno, las publicaciones también te dan tema de qué hablar cuando te entrevistas cuando estás en un programa, le gustaste y te brinda una entrevista. Si tú tienes una publicación, por ejemplo, de una fístula arteriovenosa, él es un cirujano vascular, por ejemplo. No, está muy interesante ese tema, ¿por qué no usaron esto? ¿Por qué no hicieron esto? O al revés, qué bueno que hicieron esto, ¿qué es lo que más te gustó de esto? Porque las entrevistas son conversacionales, más que nada, es lo que ellos te hacen para ver que eres una persona normal. Y eso te da temas en común y las actividades extracurriculares. Yo en entrevistas platiqué de videojuegos, de deportes, del gimnasio, de cosas. Nunca platiqué de medicina en entrevistas, siempre platicaba de cosas que había puesto como hobbies o cosas que había hecho. Y en sí nunca te preguntan cosas de medicina, pues, y por eso es parte de un currículum completo, desde ahorita ir realizando actividades extracurriculares, voluntariados, webinars, estar metiéndote, empapándote un poco en el mundo de la especialidad médica en Estados Unidos para ir tanto abriéndote camino como que para ir familiarizándote, irte dando a conocer también. Ahorita hay mucha comunidad médica en Twitter que se empiezan a retuitear papeles, papers, te empiezan a dar a conocer, y eso también es bueno, mi punto de vista, ¿no? Porque ya te das a conocer, en otras palabras. Esto es lo que les mencionaba ahorita, BSLO. Esta es una organización que facilita los intercambios médicos, ya sea para hacer experiencia clínica, ya sea para hacer rotaciones observacionales, para hacer investigación. Esta organización cuesta a las escuelas de medicina $800 al año. Yo digo que aquí yo no he hablado todavía con el director ni nada, pero yo creo que se podría hacer sería interesante hacer una movida para ver si la Unison puede abarcar esa cuota para poder así tener acceso a rotaciones clínicas siendo estudiantes. Esto estaría muy bien porque, por ejemplo, estoy en la materia de cardiología. No, pues conseguí una rotación de 2 semanas en el hospital, no sé, en el Tucson Memorial, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues voy a ir a ese hospital 2 semanas y que forme parte de mi materia de cardiología, pero aparte yo hice conexiones en el hospital de Tucson y ¿sabes qué? Les gusté y probablemente te consideren para una entrevista en un futuro y ya tienes eso en currículum, pues, o en vacaciones, ¿no? Pues voy a ir un mes a rotar a este hospital. A mí se me hace que estaría excelente, pero bueno. El Step 3 es el último examen, ese no lo necesitas para certificarte, lo puedes hacer en la residencia, son 2 días. Si lo haces antes de la residencia, te sirve para ese tipo de visa, que es una visa de trabajo. Si están interesados en algo de eso, me pueden preguntar después, pero pues en sí no es muy relevante este tema. Y la temporada de la residencia empiezan en septiembre. Ya que tú hiciste, por ejemplo, yo salí en febrero, del 2020. En septiembre del 2020 hice mi primer examen. El otro año, mediados del otro año, yo hice el segundo examen, hice una rotación clínica, hice el OIT y en septiembre del 2021 ya estaba yo inscrito en la temporada para
para entrevistas. Las entrevistas por lo general son de octubre en enero y el día que te dicen que quedaste o no es el tercer viernes de marzo. Inicias oficialmente el 1 de julio. En este caso yo voy a iniciar en 2 meses. Costo aproximado de aplicar, depende de cuántos programas apliques. Es el gasto más pesado y ronda de $3,000 a $4,000. Es el gasto ya más pesado, pero si te metes a esto ya lo veías venir. ¿Y por qué cuesta eso? Porque uno como extranjero quiere abrirse las oportunidades a donde más se pueda. En sí, tú aplicas a 200 programas, cada aplicación vale como $20 y pues te dan 10, 15 entrevistas y nunca sabes de dónde te van a dar entrevistas, por eso tiras como un escopetazo a todas las universidades a ver cuál te quiere. Y ahora pues lo bueno de la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Que todas las entrevistas son virtuales, que ya no tienes que gastar en hospedaje, vuelos, comidas y gastos en general cuando te entrevistan en una parte. Antes, hace 2 años, si tienes una entrevista hoy aquí, y tienes otra entrevista en Chicago, y tienes una entrevista mañana en Florida, tenías que viajar en esos 3 días a esos lugares. Y ahora en este año, el año pasado empezaron a implementar esta estrategia que se llama Signaling, que es tú mandas de 5 a 10 hospitales que son los que más te interesan, tú le mandas por qué quieres estar ahí, por qué son buenos para ti. Y eso probablemente reduzca estos costos, porque cada año van subiendo, porque como todos están, por así decirlo, paniqueados de que, pues todos están aplicando 200, pues yo voy a aplicar a 250 y me va a costar 5,000. Pues todos aplicaron a 250 programas, yo voy a aplicar a 300 y se sube más y así. Es una carrera que nadie gana más que la asociación esa. Tú te estás pagando. Y también hay una parte también del currículum cuando subes a la aplicación de la residencia, que son los hobbies. Eso es muy importante, como ya les mencioné, que seas honesto porque nunca sabes cuándo te vas a tocar con alguien que tiene el mismo hobby que tú y por ejemplo, hay gente que hace malabares o cosas así, lo ponen ahí y de repente les dieron una entrevista porque el director de programa también era malabarista, cosas así. Está interesante. Y llevar un registro, es muy importante llevar un registro desde ahorita de reconocimientos, cursos, en especial si son en el extranjero, en Estados Unidos, porque cuando tú te inscribes a esto, te piden todo tu itinerario y andas buscando qué has hecho, qué no has hecho. Y algunos programas prefieren que te gradúes, que los años que te graduaste después de medicina sean 5 o menos. Carlos, por favor. Bueno, ya para finalizar un poquito de lo que he dicho, para no hacerlo más largo, la meta final, todo, es un proceso largo, cansado. Tú ves, por ejemplo, que tus amigos que se graduaron contigo ya son R3, ya casi terminan la residencia y tú apenas vas a empezar. Pero pues la meta final es lo que nos interesa y hay que estar como caballos y con esos viseras que no puedes ver por otro lado, tener la vista puesta en un objetivo y al final va a dar frutos, no flaquear, como le dicen. Y pues tomar una decisión informada, ser realistas con nosotros mismos, ser conscientes de que va a tomar tiempo, va a tomar dinero, va a tomar esfuerzo, muchas horas de desvelo, estudiar, estrés. Pero al final, si tú quieres eso, si tú tienes la vista puesta en ese objetivo, va a valer la pena completamente. Pues hay ventajas y desventajas. Ventajas, pues ya las mencioné, todas las oportunidades laborales, la flexibilidad. Por ejemplo, en la especialidad que yo quiero, yo vi el otro día, pues yo voy a hacer medicina interna 1 año, pero voy a reaplicar a radiología, porque yo quiero radiología. Y, por ejemplo, estaba viendo una oportunidad laboral de radiología que decía 500 a 700 mil dólares al año con 16 semanas de vacaciones. Son 4 meses de vacaciones. Dicen, ¿dónde voy a conseguir eso? Pues por eso también quiero radiología. Y pregunta, si tienes una duda, pregunta en Twitter, pregunta en blogs, en Reddit, donde te encuentres. Sácate las dudas, porque muchas veces hay mucha gente negativa o al revés, gente muy optimista, hasta además, que nomás dicen las cosas buenas o al revés, que nomás te quieren dar para abajo, te quieren dar para abajo. Pero si tú tienes, como ya digo, la vista en objetivo y ya tomaste una decisión informada de que quieres hacer la especialidad en Estados Unidos,
nadie te va a quitar de ese objetivo, pues sí, por eso es bueno preguntar para sacarte todas esas incógnitas que te van a desviar. Y pues hacer networking es muy importante. Yo creo que de lo más importante el networking, conocer a otras personas que tengan el mismo interés, conocer a compatriotas que están allá, ya están haciendo su especialidad, mandarles mensaje, hey, ¿qué tal? Soy esta persona, estoy haciendo mis steps y quería saber si me puedes dar algún consejo para aplicar a tales hospitales, o qué puedo hacer yo para aumentar mis posibilidades de quedar en esta especialidad, qué puedo hacer yo para, o qué consejo me darías. Todo eso, quiero no van a crear una conversación y esa persona te va a recordar, y no sé, en un cabo de un punto puede que él sea el director de programa de un hospital y diga, ah, me acuerdo de esta persona que me preguntó esto y estaba muy interesado, o me solicitó escribir un paper con él, y pues es muy buena persona y sabes qué, le voy a dar una entrevista. Y nunca sabes hasta dónde te puede llevar. Y no crear conflicto pues con la gente. Si tienes una opinión diferente con alguien en Twitter, tienes una opinión diferente con alguien, mejor no digas nada, porque no sabes hasta dónde puede llegar ahorita el alcance de tus comentarios de hate y todo eso. Y pues es lo que ya mencioné, usar caminos ya pavimentados, no porque a una persona le funcionó eso, te va a funcionar, pero si es una ruta que está más fácil para llegar a la meta, pues obviamente la puedes tomar, no es necesario que estés ahí cortando la maleza. Informarse, como ya les mencioné, ver videos de experiencias previas. Ahorita hay mucho contenido en YouTube, hay muchos podcasts, hay muchos testimonios, webinars que promueven la residencia médica en Estados Unidos. De diferentes países hay mucho contenido, pero sobre todo las personas de India han creado bastante contenido de calidad de cómo irse a Estados Unidos, de las rutas, cómo aplicar, todo eso. Así que es importante informarse como se pueda. Y pues la motivación, no hay que perder la motivación. Hay veces que vas a estar bajoneado estudiando, ya llevas 3 meses estudiando y no ves que suben tus calificaciones y dices, pues, ¿qué estoy haciendo? Pero pues no hay que perder la vista de lo que quieres. Y pues realizar el timeline, lo que ya mencioné, ¿sabes qué? Quiero participar en septiembre del 2024. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? No, pues tengo que ponerme a estudiar para este examen, tengo que poner a estudiarme para esto, tengo que hacerlo a esta fecha, después de ahí tengo que hacerlo a esta fecha, tengo tanto tiempo para conseguir el dinero que necesito para eso, y ya sea capitalizarme, cubrir farmacias, préstamos, patrocinadores, como quieran decir, porque al final el costo total es esto. Así, nadie te lo dice, nadie te lo menciona, nadie te lo, te lo pone sobre la mesa, pero es un número que quisiéramos saber muchos cuando empezamos. ¿Cuánto me va a costar esto? Ya con todos los costos, yo creo que alrededor de 300,000 pesos es lo que cuesta al final, distribuidos en 2 años y medio más o menos, que es considerable, pero pues hay maneras, ¿no? Sí, no es cierto. Y pues no todos al mismo tiempo, son gastos que se van generando uno tras otro. El más pesado es el de las entrevistas, pero esperemos que ya haya habido tiempo para capitalizar. Y pues hay que tener hobbies, vida fuera de medicina, extracurriculares, no todo es medicina, y cada vez está tomando más peso todo esto, que allá lo estoy notando más, que no quieren a personas que nomás se dedican a la medicina, sino que personas con las que puedan platicar. Por ejemplo, en radiología me llamó mucho la atención en las entrevistas que era, nunca te preguntaban nada de medicina, o sea, siempre te preguntaban cosas de tu vida, qué hacías fuera de la escuela, si te gustaban, no sé, videojuegos, qué tipo de juegos te gustaban, qué tipo de cosas te gustaba hacer de tus hobbies. ¿Y por qué? Porque dicen, por ejemplo, en radiología, es mucho tiempo con la misma gente, las mismas personas, quieren ver si no estás loco, tienes otro tema, pues que no estar hablando de medicina todo el día, por ejemplo. Y pues eso sería todo de mi parte. Esto un poco breve, pero cada cosa es un mundo, así que no hay tiempo para abarcarlo. Si tienen alguna duda, es mi correo, y si quieren, les paso el WhatsApp ya, si tienen alguna duda en específico. Todos los datos importantes están en esta página, que es el que te va a decir cuántos foráneos quedaron en anestesiología, cuántos foráneos quedaron en radiología, cuántos foráneos. Y pues analizarlo con detenimiento y tomando en cuenta que pues son estadísticas, ¿no? Y tú puedes reportar cosas que en realidad no son y todo eso. Pues si tienen alguna duda.
Perdón. Aquí tengo una duda. Sí. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Iniciamos la edición de preguntas y respuestas, más que con temas técnicos. La persona que quiera preguntar se tiene que acercar. En las entrevistas, algo que yo tengo que idea es traer conocimientos de fuera para acá, porque me interesa, por ejemplo, a nivel mexicano. Entonces, esa intención de no quedarse trabajar en la próxima les interesa, entrevistadores. Depende del tipo de programa. Depende del tipo de programas. Hay programas que son reconocidos meramente por ser programas académicos que quieren formar a ellos médicos que se queden ahí mismo, ¿cómo se dice? Trabajando ahí, enseñando futuros residentes. Y hay programas comunitarios asociados a universidades y hay programas comunitarios que en realidad son muy buenos, pero ellos no están formando médicos para que se queden ahí, sino que están formando médicos para que se formen bien y tú si quieres regresar a tu país, si tú quieres regresar a tu ciudad, lo puedas hacer. De 100. Pero pues tú tienes que, ya cuando estás en ese punto, tú puedes reconocer, tú puedes buscar experiencias de otras personas que se han entrevistado ahí, decir, pues sabes que por lo general este programa crea médicos para que se queden ahí, o por lo general este programa, ¿qué hace? Hay estadísticas también de qué hacen los médicos después de graduarse ahí, los especialistas. No, que el 90% se dedica a la medicina académica, que es enseñar, que es hacer residente, pues entonces ahí no les interesa crear para exportar, por así decirlo, ¿no? No sé si resolví. No, estaba. Dímela aquí. Respecto al último, Bueno. la entendí, o sea, ya está en el match antes de hacer el espejo. Sí, por ejemplo, yo me estoy preparando para ese examen, pero en realidad ese examen me hubiera interesado a mí si yo hubiera buscado la visa H1B, porque para tener esa visa tú tienes que ya estar con ese examen, que en sí es el último examen, es más pronóstico de tratamiento posterior, no, es más que diagnóstico, pero ese examen lo puedes hacer en la residencia. Por ejemplo, a mí me dan hasta febrero del 2024 para hacerlo, pero pues yo lo quiero hacer ya para desocuparme, no agarrar días de vacaciones en la residencia para hacer ese examen, por ejemplo. Hay varios compañeros aquí que también están en el mismo proceso. Pero sí, es una oportunidad muy buena, y teniendo un país tan cerca como Estados Unidos que acepta muchos extranjeros, yo digo que si se animan la pueden tomar y preparándose, considerando beneficios, desventajas, costos, y sobre todo que a largo plazo, por ejemplo, nuestro compañero Jesús Osejo está riendo solo ya, así, no, pues, todo vale la pena, dice, todo vale la pena, cada peso, cada esvelo, cada examen, todo ha valido la pena, dice. No me arrepiento de nada. Pues yo ya quiero decir eso. Yo tengo otra pregunta, y es sobre las cartas de recomendación. O sea, ¿son para todos los programas son obligatorios? Por lo general los programas tienen de requisito mínimo 3 cartas de recomendación. Si son de Estados Unidos, son mucho mejor para ellos porque, pues ya saben, ¿no? Les interesa lo que hay ahí. Yo utilicé 2 de Estados Unidos y 2 de aquí de México. Y pues esas cartas de recomendación son requisitos. Algunos te piden 3, otros te piden 4. Hay unos que son muy celosos y te piden específicamente de la especialidad que aplicaste. Por ejemplo, si tú aplicaste a medicina familiar, no te aceptan de medicina interna o son mal vistas. Las puedes subir, pero no las toman en cuenta, por así decirlo. Hay otros que no. Por ejemplo, en radiología casi no se fijan en eso. O sea, es más, que si tú subes una medicina interna, que digan que eres buena persona, que eres trabajador, que le echas ganas, que tienes buen trato con el paciente, que tienes buenos conocimientos y buena clínica. Eso les importa más al final de cuentas que decir, esta persona es buena en la computadora, por ejemplo, para radiología. Y igual para otras especialidades, necesitas 3 hasta 4
y de preferencia la misma especialidad, a menos que sea una especialidad muy, por ejemplo, que te quieras entrar directo a cirugía cardiotorácica y pues es mejor tener cartas de cirugía en ese caso. En el caso, por ejemplo, ahorita que comentas, hay algunas especialidades que son muy competitivas o son muy cerradas, en el caso de neurología o cirugía básica. Ahí, por ejemplo, el puntaje en el Step 1, ahí sí es determinante. Pues sí, pero ya a partir de este año ya van a empezar a participar en el match candidatos que no tienen puntaje. Entonces, para hacer un juicio, un filtrado, yo creo que pues más parejo, ya no lo van a tomar en cuenta. Pues yo digo, ya va a ser más fijarse en el Step 2 y en otras cosas del currículum, más que nada, cartas de recomendación, el personal statement, que es un documento que tú subes, es como un cuento que tú subes de ti también. Tú subes, soy tal persona y siempre toda mi vida he querido ser médico y eso sí lo leen, o sea, eso sí, si los aburres, no lo leen, así, tienes que ser buen escritor o pedirle a alguien que te ayude con eso. Por eso ya es parte de los documentos que tú subes para aplicar a la residencia, entre otros. ¿Qué más? Muchas gracias. No. Hay un número limitado para hacerlo, hay un número limitado de veces que puedes intentarlo. Y si no quedaste el primer examen, cuando lo vuelvas a hacer, pues, te toman en cuenta para el match, por ejemplo, que no hayas reprobado alguna vez. Sí, es muy importante eso. Hay muchos programas, sobre todo los académicos, los más elitistas, que dicen, nosotros no vamos a entrevistar a ninguna persona que haya tenido un attempt, le llaman, es un intento fallido. Ahorita, no me acuerdo, antes creo que si no pasabas el primero no podías volverlo a hacer, pero ahorita creo que son 7, si no me equivoco, 7 veces que lo puedes hacer, pero pues igual tú te estás haciendo, si ya no lo pasas 6 veces y lo quieres pasar el séptimo, pues ya te estás filtrando, pues también hay que ser realistas, pues decir, no, pues sabes que una vez no hay problema, 2 veces pues todo bien, pero ya si son 6, 7 veces, pues ya el gasto, todo eso, ¿no? Pero por lo general hay muchos programas que no les importa que tengas fallados algún step, pero hay otros que sí. Y hay que ser inteligentes también con la forma de aplicar de uno. O sea, hay que meterte a la página y decir, no, ellos no aceptan, y no estar tirando el escopetazo, tirando el dinero para todas partes, porque al final de cuentas cada aplicación son alrededor de $20 que tú le estás dando a la institución esta y que podrías haberlo usado en 2 hamburguesas y una cerveza. Felicitarte por tu excelente práctica, Jesús, y hacerte por tomar tu tiempo de platicar sobre eso. Tengo una duda. ¿Cuál fue el recurso que más te sirvió de tu proceso de preparación para los exámenes y cómo se usa así de manera resumida? Pues a mí, para el Step 1, me sirvió mucho UWorld, que es un banco de preguntas estilo ProduMed, estilo los que existen aquí, que ya tiene muchos años ahí de experiencia. Y la verdad es un recurso muy bueno, te prepara mediante preguntas. Por ejemplo, mi filosofía para estudiar para los exámenes, pues si el examen es en preguntas, pues yo tengo que estudiar preguntas para que me vaya mejor. Es como, si quiero meter todos los tiros libres, pues tengo que practicar tiros libres, no me voy a poner a practicar otra cosa. Pues. Y no, los bancos de preguntas, la verdad, entre más preguntas hagas, más preparado te sientes para cualquier cosa que te puedan tirar, pues, para cualquier tipo de pregunta que te puedan voltear la pregunta por la respuesta o cambiarle el nombre y tú dices, ya reconozco esto, ya no me pueden chacalear. ¿Qué le recomendarías a un estudiante de primer año, segundo, que le interese el camino de la residencia en Estados Unidos? Algo que pueda haciendo para cultivar algo en el futuro. Pues empezar, primero que nada es el interés, decir, sabes que me gusta, voy a empezar a informarme, voy a empezar a ver los recursos que hay, ver por ejemplo, aquí en la biblioteca, yo me acuerdo cuando estábamos aquí, que veníamos a estudiar, que estaba aquí el Step 1, el libro ese que puse ahorita, y lo ojeábamos, o por ejemplo, cuando ya teníamos las materias clínicas, me acuerdo que para Gine estudiamos del libro del Step 2 y muy bien resumido y todo. Por ejemplo, esto es un paso
poco a poco te vas familiarizando con los términos, con las nomenclaturas, con la diferencia en la medicina, cómo te puedes ir empapando poco a poco y irte metiendo más en ese ambiente, pues que es querer hacer una especialidad médica, y pues sobre todo con las comunidades que hay ahorita en Twitter, en las diferentes redes sociales, que pues ya hay más apoyo, ¿no? Hacia otros que están haciendo lo mismo. ¿Qué más? Ir atendiendo a webinars, de repente hay, no, pues que vamos a ver esta conferencia para todos los IMGs que quieran estudiar, no sé, medicina interna en el extranjero, y te interesa medicina interna, pues ahí te metes a la conferencia, haces una pregunta, ya te vas dando a conocer, ya te empiezas a quitar la pena también de estar ahí preguntando, porque la verdad no necesitas un inglés perfecto para empezar todo esto. Todos estamos lejos del inglés perfecto, y hasta los mismos estadounidenses están lejos del inglés perfecto, y no porque uno tenga fallas gramaticales, ortográficas o del habla, te va a dar pena. Nomás quitarte la pena y empezar a empaparte. No. Pero, Bueno, con esta pregunta damos por conclusión por cerrado el módulo de preguntas, y de nuevo agradecemos al doctor por su disposición y por su apoyo, y estamos seguros que todo lo que nos enseñó nos va a hacer de mucha ayuda. Sin más, nos vamos a ir a un break hasta las 5. Afuera hay vending, entonces pueden comprar cositas, nomás que por favor no las dejan al los gracias. sí, pero Bien, doctor, muchas gracias. se lee. Lo que no saben, mande. Ay, perdón. Para que no te escuchen allá. Mi iPad.